Vamos a comenzar el tema 4 de límites, continuidad y diferenciabilidad de funciones reales de varias variables. Los contenidos de este tema son límites y continuidad, y el grueso está compuesto por la sección de derivadas parciales, donde veremos conceptos como el vector gradiente, plano tangente, recta normal y matriz hessiana. El tema concluye con el cálculo de extremos relativos, es decir, de máximos y mínimos relativos de funciones de varias variables. Entre los objetivos de este tema está entender el concepto de función real de varias variables reales y sobre ella calcular dominios maximales, calcular límites reiterados y direccionales, calcular derivadas parciales, calcular y entender el significado del vector gradiente, calcular la derivada de la función en un punto en la dirección de un vector, calcular el plano tangente y la recta normal a la gráfica de la función en un punto, calcular la matriz hessiana y, por último, usando todo esto, calcular máximos y mínimos relativos. Comencemos con la introducción. Y, en primer lugar, vamos a definir lo que es una función real de varias variables reales. Cuando digo función real, quiero decir que como resultado esta función da números reales. Cuando digo variables reales, quiero decir que cada una de estas variables de las que depende de la función es también un número real. Así, en general, una función f de varias variables, de n variables, está definida en un dominio que está incluido dentro del espacio Rn y da lugar a números de R. Rn es un espacio donde cada punto está determinado por n coordenadas que podemos denominar x1, x2, así hasta xn, n coordenadas ordenadas que pertenecen al dominio. Por ejemplo, si estamos en una función de dos variables, pues entonces puede ir de R2 hasta R. Por ejemplo, una función de dos variables puede ser aquella que en un determinado terreno, un determinado paisaje, asigna a cada coordenada de latitud y longitud la altura del terreno. Es decir, tú le suministras dos variables, latitud y longitud, y la función te da un número, que es la altura o la profundidad del terreno en ese punto. Una función de tres variables, por ejemplo, puede ser aquella que a cada punto del espacio le asigna un valor de temperatura, por ejemplo, o de presión atmosférica. R3 es el espacio tridimensional en el que vivimos. Y a cada punto de R3, cada punto del espacio que está determinado por tres coordenadas, X, Y, Z, le asignamos un número, por ejemplo, la temperatura. Eso es una función de tres variables real. Aquí tenemos como ejemplo una función de dos variables definida como f de xy igual a x al cuadrado menos y al cubo. Aquí veis que en la presentación he utilizado esta otra notación que es totalmente equivalente. Lo que estoy diciendo es que esta función de dos variables vale la primera variable al cuadrado menos la segunda al cubo, y da igual que estas variables se llamen x1 y x2 o que se llamen x e y. Ahora yo puedo evaluar la función en cualquier punto de R2. Por ejemplo, en el punto 1, 2, donde x vale 1 e y vale 2. Y aquí tengo la primera, que es x al cuadrado, menos la segunda, que es 2 al cubo. Esto es 1 menos 8 igual a menos 7. O f en el punto 2, 1. Ahora tengo 2 al cuadrado menos 1 al cubo. Esto es 4 menos 1 igual a 3. Y aquí tenéis otros ejemplos parecidos. Una función de dos variables. Aquí vemos una función de tres variables que se ha definido como f de x y z igual a xy más z logaritmo neperiano de z. Por ejemplo, evaluada en el punto 3, 2, 4, aquí lo que tengo es 3 por 2 más 4 logaritmo de 4, es decir, 6 más 4 logaritmo neperiano de 4. Es decir, no hay mucha diferencia entre el concepto de función de una variable y el concepto de función de varias variables.
Y de la misma forma que podemos representar la gráfica de una función f de x en un plano, donde aquí tenemos el eje de la x y aquí el eje de la y, aquí lo que tenemos son los puntos y igual a f de x, pues para las funciones de dos variables f de x y, podemos representarlas en un espacio tridimensional, con ejes x, y, z, de forma que z es lo que vale la función f en cada coordenada x, y. Por ejemplo, en este punto con coordenadas x, y, las que sean, la función tiene esa altura. En otro punto con otras coordenadas, la función tiene otra altura. En otro punto con otras coordenadas, la función tiene otra altura. Y así acabamos teniendo una superficie, si juntamos todos estos puntos que aparecen en el espacio, tenemos una superficie tridimensional como la que veis en el PDF. Y aquí tenéis otro ejemplo de una función de dos variables cuya gráfica se representa como una superficie tridimensional. Los conceptos de dominio, dominio maximal e imagen de una función se definen de forma totalmente análoga a como decimos en el caso para funciones de una variable. Así, el dominio de una función es el conjunto de puntos donde esa función está definida. Y el dominio maximal es el mayor de los subconjuntos de Rn en el que se puede definir la función, es decir, en el que tiene sentido considerar la función f. Normalmente cuando digamos dominio de una función, en realidad nos estamos refiriendo siempre al dominio maximal. La imagen de un elemento, de un punto de Rn, del dominio de la función, pues es el valor de la función en ese punto. Y si juntamos todas las imágenes de todos los puntos del dominio, lo que obtenemos es la imagen de la función, que será, por supuesto, un intervalo de R. Aquí vemos un par de ejemplos. En el primero tenemos la función x² menos y al cubo, que está definida en todo R2. Y que el dominio maximal, por supuesto, también será R2 porque no puede ser más grande que el propio R2. Y la imagen es todo R, porque esa función puede tomar cualquier valor de la recta real. En el segundo ejemplo tenemos la función x² más y², definida en el dominio 0,1 por 0,1. Esta notación es lo que se llama un producto de intervalos. 0,1 por 0,1 quiere decir que la x está en el intervalo 0,1 y la y está en el intervalo 0,1. Si pintamos el plano R2, pues si la x está entre 0 y 1, la x está en este intervalo. Si la y está entre 0 y 1, la y estaría en este intervalo vertical. Y el producto de los dos intervalos es en realidad este cuadrado. Esto es el producto de 0,1 por 0,1, donde siempre el primer intervalo se refiere a la primera coordenada, en este caso la x, y el segundo intervalo se refiere a la segunda coordenada, que es la y en este caso. Bien, pues este es el dominio de la función, pero la función x² más y² no tiene ningún problema en ninguna parte. Cualquier punto de R2 con sus coordenadas x, y podemos aplicarle esta función. Así que en realidad el dominio maximal es todo R2. Esta función no tiene problemas en ninguna parte. Y la imagen de esta función para este dominio 0,1 por 0,1 son todos los valores que puede tomar la función x² más y², si x está entre 0 y 1 y y está entre 0 y 1. Entonces, después de pensarlo un poco, llegamos rápidamente a la conclusión de que ese intervalo, esa imagen, debe ser el intervalo 0,2, porque lo más que puede valer la función será cuando x e y sean lo máximo posible, es decir, 1 cada uno, 1 y 1. Y en este caso la función vale 2. Aquí tenéis esta función x² más y², que es un paraboloide, porque es la función resultante de coger la parábola x² y girarla sobre su eje vertical. Y la función
restringida al dominio 0,1 por 0,1, intervalo 0,1 por intervalo 0,1, ahí lo veis, es un trozo de ese paraboloide cuya altura máxima la alcanza cuando x e y son igual a 1 y en ese caso la función vale 2. Consideremos este tercer ejemplo con la función raíz de 4 menos x menos 1 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. ¿Cuál es el dominio maximal de esta función? Pues igual que pasaba con las funciones de una variable, aquí tenemos una raíz cuadrada y por tanto la función estará definida en los puntos donde lo que hay dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Los puntos que cumplen esta condición serán los puntos que estén en el dominio maximal de la función. Podemos escribir, por tanto, el dominio maximal de f como el conjunto de puntos x, y de R2 que cumplen esta condición, y si me llevo el menos x menos 1 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado a la derecha de la desigualdad, obtengo esta desigualdad de aquí, donde podemos ver que en realidad lo que tenemos aquí, este dominio, es una circunferencia de radio 2 y con centro en el punto 1, 2. Vamos a recordar que la ecuación de una circunferencia viene dada por esta ecuación. Esto es una circunferencia de centro AB, el punto AB, y radio R. Lo que tenemos aquí es el radio al cuadrado. Este 4 es el radio al cuadrado, luego el radio es 2. Y las coordenadas del centro son A, B, que aquí son 1 y 2. Luego el dominio maximal es la circunferencia de centro 1, 2 y radio 2. Pero como tenemos un menor igual, se refiere al interior de la circunferencia. El menor se refiere al interior de la circunferencia y el igual se refiere al borde. Ese es el dominio de esta función. Y aquí tenemos una representación gráfica de la misma. Esta es toda la gráfica de la función. Más allá de esta circunferencia, la función no está definida porque daría la raíz de un número negativo. Una función está acotada si su imagen es un intervalo acotado, igual que pasaba en las funciones de una variable. Así, por ejemplo, la función seno de x más y, pues independientemente de lo que valga x o y, el seno de un número siempre está entre menos 1 y 1. Y aquí tenemos una función que es un seno, una especie de onda en 3 dimensiones, pero cuya altura máxima es 1 y cuya altura mínima es menos 1.